Sí, ya sabes cuál es la frase. 4 palabras. No a la guerra. Ay, Dios mío. Pobrecillos, ya no saben qué eslogan tener para poder distraer a los oyentes, pero la gente entra enseguida, porque ¿quién quiere la guerra? Pero claro, no a la guerra, y entonces sí a las tiranías, sí a la guerra satánica de Hamás, que ha jurado exterminio de Israel o morir, y que no tiene compasión de matar niños, abrir los vientres de las mujeres y hacer atrocidades como las que ha hecho, algo horrible. No a la guerra, entonces ahí hay que dejarles. No a la guerra con Irán, que lleva, pues no sé, 30 años más o 40, no sé cuántos, de tiranía, y que la mujer que se quita el velo la ahorcan, y que bueno, pues un hombre quiere divorciarse, quiere separarse de la mujer, pero no quiere devolverle la dote a sus padres, y la acusa de adulterio y la apedrea, siendo mentira. O que cualquier disidente del régimen inmediatamente es eliminado. Miren, la tiranía de Irán es algo que no se entiende cómo el mundo la ha soportado y ha callado, y el que calla consiente y otorga y se hace cómplice. Todos estos que dicen paz, pero qué paz, piden, si resulta que están provocando divisiones, confrontaciones entre los habitantes de nuestro país, y entre las familias y entre los pueblos. ¡Qué vergüenza! Miren, es imposible que haya paz sin justicia. Palabra de Dios. Isaías 32, 17 y 18. Y el efecto de la justicia será la paz. No hay casualidad, todo efecto es por una causa. El efecto de la justicia será la paz. La justicia es la causa de la paz. Sin justicia no puede haber paz. Mire, yo no puedo tener paz en mi corazón contra los tiranos. Tengo paz en Cristo, pase lo que pase, sin duda, pero ¿cómo voy yo a tragar esas tiranías, esas crueldades, y no airarme santamente? Y por eso oro contra las tiranías. No es que orar para que haya paz en Irán, no, primero hay que orar para que los tiranos y las injusticias sean quitadas, porque sin justicia no hay paz. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. No hay Shabbat Shalom sin justicia. No hay seguridad sin justicia. Cuando la injusticia se expande, pues todo el mundo tiene miedo. Nadie se siente seguro. Una de las ironías de Quevedo era, estamos en una época, y era una situación de tiranía, de persecución a los disidentes. Y estamos en tal peligro que no sabemos si van a hacer una ley específica para que te ahorquen sin tener motivo. Entonces, y aquí ahora mismo en nuestro país, leyes sin leyes, ahora están ya empezando con esa ley de la información, y de que si tú dices algo contra el régimen, contra alguno de los gobernantes, puedes ir a la cárcel, aunque lo que digas sea cierto. Entonces, no va a funcionar, no va a salir. Puede ser que hagan decretos, pero los decretos al final no tienen el valor que supone el que sean confirmadas las leyes en el Congreso. Pero en cualquier caso, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia.
Primero el juicio. Y lo que está sucediendo es juicio de Dios. No hay nada que suceda sin que Dios no intervenga. Aún lo que parece malo. Él suelta incluso a los demonios para que ajusticien, hagan de verdugos su trabajo. Y me preguntaban que si Trump, que si no sé qué. Yo digo, miren, Trump para mí es como cuando Dios dice en su palabra que llama a su siervo ungido Ciro, un tirano, un emperador, y lo llama para que ejecute su sentencia, la sentencia de Dios. Y Dios ha levantado a Trump para que enfrente las injusticias, aunque sea de un carácter que no me agrade o que no nos agrade, pero si es que somos todos tan diferentes que solo el amor puede cubrir las diferencias, el verdadero amor de Cristo. Pero en cualquier caso, hasta ahora, las cosas que él ha hecho, todos esos voceros de extrema izquierda y demócratas que han hundido Estados Unidos y lo han destrozado espiritualmente, haciendo que más de 50 millones de americanos abandonaran el Evangelio con sus babilonizaciones, perversiones, con sus mentiras, tomando el control de las universidades, y el que entra allí en una universidad pues tiene el peligro 99% de acabar ateo y babilónico. Entonces, y controlando todas las instituciones, es lo que están haciendo acá. ¿Para qué? Para eliminar las raíces del Evangelio, del judaísmo y del cristianismo, y establecer Babilón, es decir, el gobierno de los demonios. Y qué bueno que nosotros sí que vivimos en paz, en medio de estas confrontaciones en todas partes. Si Dios quiere, podré estar con mi esposa en Ucrania este fin de mes, en medio de la guerra que continúa y que están cayendo bombas al lado de nuestra casa en Kiev. Y me dicen que me recibe el alcalde de Kiev y el gobernador de Kiev. Bueno, vamos a ver si puedo ir a testificarles del príncipe de paz. Yo quiero predicar sobre el príncipe de paz, el único que da verdadera paz, pero que también hace la guerra espiritual contra los impíos, porque la justicia de Dios no hay quien la pare. Y tarde o temprano, pues Él manifiesta, desnuda su brazo y manifiesta el poder de su vara y su justicia. Y lo ha hecho con Líbano, y lo ha hecho. Nosotros tuvimos revelaciones proféticas sobre esto, y están escritas antes de que sucedieran, sobre el Líbano, sobre Siria, y sobre Hamás, y sobre Irán. Y bueno, pues Dios está ejecutando su justicia. Pronto esperamos que se haga sobre Cuba. Ya Trump pues, lo dice, que va por Cuba. Y yo estoy loco de que vaya por Cuba, loco de contento si va y libera a Cuba de esa tiranía que nos está impidiendo ayudar a los cubanos que están pasando más hambre que el perro un ciego, pasando miseria, desastre total, un país arruinado, cuando es un país pues que podría tener unas riquezas inmensas, solamente la riqueza natural de ser el país más turístico de toda América, y que se han destrozado el turismo, pues podría toda la isla vivir abundantemente del turismo. Claro, el problema es que enseguida, como también el turismo está pervertido, pues se producirían casinos de juego y toda clase de burdeles turísticos, que es lo que abunda hoy en este mundo babilónico. Hermanos, quiero hablar de la unidad, porque
La unidad es un milagro de Dios. Y cuando estamos pues en medio de la división política y de las naciones, porque el diablo, ya sabes, divide y vencerás, es su lema. Igual que aquí sufrimos dos gobiernos socialistas, que el primero hizo el pacto del Tinel y que dividió España, todos contra la derecha. Los nacionalistas, los izquierdistas, todos unidos, y a la derecha ni agua, y la bloquearon. Ahora no se llama así, ahora se llama el muro. Ha establecido un muro, y ya todos contra la derecha. Pero es que si la izquierda fuera noble, si realmente hiciera lo que dice que quiere hacer, lo que promete y no cumple, bueno, podría ser tolerable. Pero es que es una hipocresía constante, una mentira constante y una corrupción generalizada. Hermanos, estamos ante la división. Y por eso Jesús, bueno, pues mira, en Lucas 12, en Lucas 12, 49, fíjate lo que dice Jesús, esto es tremendo, y que estamos viéndolo. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Hablo del bautismo de fuego, que es el martirio. Después lo han sufrido los profetas, lo han sufrido los apóstoles y lo han sufrido millones de cristianos y lo están sufriendo en el Congo, en Nigeria y en muchos países. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Tiene angustia de que se cumpla su bautismo de fuego para que pueda vernos a nosotros como frutos divinos, como hijos de Dios salvados por ese bautismo de fuego. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. División. ¿Por qué? Porque es inevitable que se produzca la división en la familia cuando uno se convierte a Cristo y los demás no. ¿Qué es lo que sucede? Que el que se convierte a Cristo pues no quiere más que se haga su voluntad, y los que no se convierten están contra Cristo, porque el Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y ya empieza la división. Los que están contra Cristo, y esto nos ha pasado durante estos 45 años con los drogadictos, que dan testimonio a su padre y a su madre: he conocido al Señor y ha cambiado mi corazón y me ha liberado y me ha perdonado todos mis pecados, y por eso os pido perdón por la... Pero ¿cómo? Tú fuiste un subnormal cayendo en las drogas y ahora eres un monje bobo y te han comido el coco. Ya empieza el desastre. Aquí hay algunos, ¿verdad?, que no han vivido eso y que lo siguen viviendo. Y que algunos siguen viviendo que van a visitar en Navidad o cuando sea su padre o su madre y dicen: bueno, ¿y cuándo saldrás de ahí y vendrás a trabajar por dinero? ¿Qué va a ser de ti? Pero los que hemos conocido al Señor solo queremos servirle a Él. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y no queremos trabajar para nadie más que para Él. Amarle con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y con todas las fuerzas. Todos los días, no el domingo solamente. Ora et labora. Yo y mi casa serviremos al Señor. No dejamos de repetirlo una y otra vez. Y así estamos voluntariamente
enamorados. No nos fuerza el patrón, el santo patrón no nos fuerza, nos cautiva y nos hace participar de su reino, su justicia, de sus obras gloriosas. Y por eso la división es inevitable. Es inevitable. El que no es conmigo contra mí es. Y tú te imaginas todos estos políticos que hablan de paz y no a la guerra, si están contra Cristo, si son esclavos peleles de los demonios que solo quieren robar, matar y destruir. Pobrecillos, para mí me dan verdadera lástima y compasión, y pido a Dios que quizá tenga misericordia por ellos y les cambie la manera de pensar y les revele la única forma de vivir verdaderamente, que es la vida de Cristo, con Cristo, por Él y para Él. Hermanos, y bueno, pues el Señor ha venido a dividir, a separar. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es una espada de dos filos que parte el alma y separa lo que es de la carne a lo que es del espíritu. Separa, divide. Y entonces, cuando viene la conversión, empieza un conflicto en nuestra mente, y los pensamientos carnales, egoístas y perversos que teníamos se ponen furiosos. Nuestra concupiscencia, nuestro egoísmo se pone furioso. Y viene la batalla con los pensamientos de Cristo, de amor, de humildad, de mansedumbre, de generosidad. Y ahora, si hay conversión, vence Cristo, nos vence. Y entonces echa fuera la basura de los pensamientos, de nuestros pensamientos carnales y egoístas, y todas las cosas son hechas nuevas, como criaturas nuevas, como hijos de Dios. Y es maravilloso el cambio. A partir de ahí vivimos en paz, primero con Dios y luego con nosotros mismos, porque el que no tiene la conciencia limpia con el total perdón de Dios se siente culpable. La conciencia no perdona, no está puesta por Dios en el alma del hombre para perdonar, sino para acusar. Es implacable. Pero el que tiene el perdón de Dios y sabe que todos sus pecados han sido pagados por Cristo, tiene la conciencia en paz. Vive en paz con Dios, todo pagado, y en paz consigo mismo. Y comienza a disfrutar esa paz con aquellos que la desean. ¿Y quiénes la desean? Primeramente los que han experimentado esa conversión. Esos son los que la desean, no los que la tienen. Y muchos vienen a nosotros porque ni duermen, la acusación, el fracaso, el fiscal satánico que acusa, no les deja en paz. Y nos ven a nosotros. Dicen, bueno, esta gente no se afana por nada, nunca se enfada. Sí que nos airamos con ira santa contra la injusticia, contra las maldades, contra el pecado, pero no contra ningún pecador. Y buscamos devolver bien por mal. Dicen, esta gente o son tontos de capirote o son santos. Somos santificados y no somos tontos de capirote, porque vivimos en paz, verdadera paz, y en amor de Dios. Y eso es vida. Lo demás, cuentos religiosos o políticos. Y bueno, Jesús echa demonios y vienen a él los fariseos perversos y le acusan por Belcebú, echa a este fuera a los demonios. Como está escrito en Mateo 12, 22. Y él dice, sí, ¿cómo es eso? ¿Los demonios se van a echar a sí mismos? ¿Cómo es que permanece su reino? Un reino dividido contra sí mismo no permanece, sino que cae. Una casa dividida contra sí mismo cae.
¿Y por qué permanecen los reinos de Satanás unidos? Porque los demonios y esos reyes se juntan por pánico a Satanás, al príncipe de este mundo, porque la crueldad de su autoridad satánica es inimaginable. Y por miedo. ¿Por qué en los países tan tiránicos como Corea del Norte, que el abuelo y el padre del presidente actual, que va a nombrar a su hija sucesora, pues se proclamaron Dios en la tierra? Y en ese país, vamos, nadie puede ni rechistar porque lo matan por miedo. Pero el miedo es lo que más esclaviza, lo que más idiotiza y lo que más produce, pues eso, borregos que dicen sí, aunque sea a lo más perverso que se les proponga. Y así como Corea del Norte, pues así, ¿para qué vamos a hablar de Arabia Saudí o de China o de Irán? El pánico, el terror, el miedo. Pero qué bueno que Cristo nos ha librado del miedo. No tenemos miedo a nada ni a nadie. Y por eso, pues yo puedo ir, si Dios me manda, a Ucrania. Y puedo ir a Israel, si Dios quiere, el 1 de julio, a pesar de que haya guerra, como hemos ido 2 veces en el 24, en agosto y en diciembre, en medio de la guerra. Porque no tenemos miedo. Porque vivimos confiando que el príncipe de este mundo está vencido y que nuestro Señor tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y nos dice, nos envía, yo estoy con vosotros, yo he vencido al mundo, no temáis. Así que, un reino dividido contra sí mismo no cae. Qué hermosa unidad tenemos. Vengo del retiro de Esther y ver a 300 mujeres unidas, eso es un milagro. Vamos, no se une ni la... ya ves tú, dice que ponen enemistad la madre contra la nuera. Allá había suegras, nueras, allá había 300 mujeres. ¿Y qué es lo que les ha unido? El espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que somos una piña a muerte. Y que eso no tiene precio. No es normal, es sobrenatural, es divino. Los matrimonios se rompen cada vez más. Los padres y los hijos se enfrentan y se dividen. Y sin embargo, a los que estamos consagrados de verdad en el temor de Dios, a servir al Señor, nos mantiene unidos. Y qué milagro tan grande es remar, por mucho que viajo por todo el mundo y visito a los hermanos, veo a los pastores de los distintos países unidos a muerte, generalmente, salvo alguna excepción. Y que no hayamos tenido divisiones en nuestro ministerio, eso es inconcebible. Las iglesias evangélicas no se multiplican, se expanden por divisiones injustas. ¿Y por qué? Porque hemos recibido la revelación del reino de Dios y su justicia, que es solo un rey y un reino. Y no queremos de ninguna manera volver a ese reino de las tinieblas donde estuvimos. Y queremos ser uno en Cristo Jesús, todos unos. Y es verdad que la unidad hace la fuerza, esa es una de las proclamas comunistas, pero no están unidos, por favor, no están unidos, aunque hay muchos que nunca se unen entre ellos para cosas positivas, pero por odio se juntan. Suníes y chiitas se han juntado, aunque se odian a muerte, se han juntado en muchas ocasiones para intentar destruir a Israel, porque es más fuerte el odio a Israel que el que se tienen entre ellos. Y eso es lo que al final pretenden los islamistas radicales, que Dios ha impedido hasta ahora, porque ahí tienes a Irán, el padre de todos los terrorismos del mundo,
que ha atacado a Arabia, a las bases americanas de Arabia Saudí y de otros países árabes, ya está arrepintiéndose y que no atacará más a sus países, que son también islámicos como él. Ay, queridos hermanos, la unidad hace la fuerza, sí, pero la unidad sin Cristo es humo. Son burbujas de mal champán, son vanidades, son falsedades. Luego se enfrentan entre ellos. Ahí están esos que dicen que la unidad hace la fuerza y que han salido el 8M, en aquel famoso 8M en medio del comienzo de la pandemia, y han contagiado a toda España por salir en esa masiva. Se contagiaron muchas de esas gobernantas zurdas, y luego han contagiado a multitudes, se han muerto. Pues fíjate la cantidad de muertos. Pues ahora esos que venían unidos con pancartas, hoy es el día que conmemora el día ese de la mujer. ¿Dónde están esas multitudes? Se manifiestan y hacen el ridículo, porque ya no hay esa respuesta. Ahora han estado divididas las demás, las de, ¿cómo se llama esa? Las de Sumar, las de Podemos, las de Más Madrid, no sé qué, yo qué sé, todas estas izquierdas que se han juntado, que siempre se han peleado, pero que se han juntado. Pues resulta que ya han empezado ahora con las elecciones a separarse para quitarse votos los unos a los otros. Esto es terrible. ¿Qué unidad puede haber sin Cristo? No la hay en ningún lado. Y qué triste que se forman parejas sin Cristo, o cuando uno de los dos no tiene a Cristo, eso empieza mal. Qué hermoso que, si Dios quiere, tendremos la boda de mi nieta Paula con su novio, el hijo del pastor Salva. Pronto, en junio. Ellos están unidos, no solamente enamorados, sino unidos en el Señor, y se quieren casar no solamente para disfrutarse, sino para servir a Cristo en el mismo propósito. ¿Amén? ¿Es así, pareja? Bueno, pues eso es lo que yo oro todos los días, porque se formen parejas aquí, no carnales. Te quiero. Le dice el hombre a la mujer, te quiero sacar el jugo, vamos. Te quiero. Eso es lo que éramos. Menudo amor. Pero el amor no es eso. Te amo hasta el punto de estar dispuesto a dejarme matar por tu bien. Diferente. Y claro, bueno, pues la unidad es así. En el Salmo 2, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Todos los pueblos se van a unir contra Israel. Y a consecuencia de todas las calumnias y de toda esta situación que va a ir creciendo, el mundo querrá, como siempre, culpar a Israel, chivo expiatorio. Y crecerá el antisemitismo en todo el mundo. Ese antisemitismo, pues diabólico, irracional, absolutamente absurdo. Y no son perfectos los judíos. Pero perdóname, entre convivir con un judío o con el que tiene el cuchillo curvo, y que te da la mano derecha y que tiene preparado el cuchillo para cortarte el cuello por detrás. Que no son así todos los árabes, no, pero muchísimos. Pues escoge bien, porque
No, los judíos nunca han hecho matanzas así. No, que va. Cuando matan es por defensa. Todas las guerras que ha habido en Israel las han comenzado los musulmanes, los vecinos, no Israel. Y esta situación la comenzó Hamás, con esa invasión terrorífica. Y Israel no tiene la gracia del judío Jesús de poner la otra mejilla. No. Ni Dios se lo pide. Porque está viviendo en el antiguo pacto en el cual Dios justificaba la defensa propia. Matar para defender tu casa. Desde que vino Jesucristo, viene a darnos la gracia de nunca matar a nadie. Dar la vida sí, pero matar no. Pero a estos que dicen no a la guerra, estos están dispuestos a matar con sus corrupciones y con sus idealismos falsos, ¿no? Entonces, aquí vemos en este pasaje la profecía de que todos se ligan, se unen contra Israel. El odio une. Satanás consigue unir por el odio. Satanás consigue unir por el miedo. Satanás consigue unir por la idolatría. Madre mía. Consigue unir por la codicia, por el amor al dinero. Une, hasta enemigos se unen por intentar ganar fortunas. Y Dios no lo va a permitir, pero los israelitas van a ser muy quebrantados para que por fin se queden solos, todo el mundo contra ellos, y así tengan que buscar a Dios, que es lo que deberían de hacer, pero buscarle no religiosamente, sino buscarle de rodillas, clamando auxilio, perdón, socorro del Creador, del que los escogió para ser ejemplo de un pueblo apartado para Él. Tito 3, 8 a 11, dice así: ¿tú qué quieres? ¿Estar bien unido en tu familia? Una familia unida, los hijos y los padres unidos en Cristo. Un matrimonio unido, hombre y mujer unidos en Cristo, que es lo único que une de verdad. Dice así, Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cualquiera que venga a dividir tu matrimonio, acusando a tu marido o mujer, incluso aunque fuera justa esa acusación, pero con la intención malvada de dividir, o al revés, cualquiera que venga a ti, mujer, acusando a tu marido, injustamente o justamente, ponte en guardia y busca a Dios para que no consigan desbaratar tu matrimonio y tu familia. Igual con los hijos, igual en la iglesia. Ya no tenemos tantos espías, traidores y ladrones de ovejas en nuestras congregaciones, pero siguen robando. Ya sabes, los religiosos no son verdaderos mensajeros de Cristo. Quieren robar almas, tienen la pasión de multiplicar el número
de miembros de la iglesia y que aumenten diezmos, ofrendas, etc. Y tener esa gloria religiosa de tener muchos seguidores. Ya no son tantos, pero cuidado, alerta, alerta. Porque es que proliferan aquellos que han salido de las congregaciones y se han montado por su cuenta una iglesia nueva. Porque dicen, vamos a ver, si yo consigo, y no es por darte una idea, allá tú, si yo consigo simplemente 10 personas que diezmen y ofrenden y que ganan 1.500 euros al mes, pues ya tengo yo 1.500. Pero si son 100, entonces empiezan a hacer cuentas. La cuenta de la lechera, a ver si vendo la leche y luego compraré una vaca y se le cae la leche y Dios no permite con esas intenciones. ¿Quién puede abrir una iglesia sana así? Pues hay muchos que abren iglesias y se multiplican nuevos lugares y lo primero que atacan es a ordeñar a las ovejas, golpeándoles las ubres para que no queden iota. Esto es terrible. Ustedes algunos han salido de congregaciones así y saben que nosotros, aunque está bien dar diezmos y ofrendas, nunca les vamos a obligar a nada. Es voluntario. Es más, predicamos que cualquiera de nuestros miembros de cuerpo de Cristo que esté dando algo obligatoriamente, que deje de darlo. No hagas nada por obligación. Ni a Dios le agrada nada por obligación, ni a un padre le agrada que su hijo le obedezca en alguna manera por obligación, solo por devoción, por amor y por seguir la verdad. Así que, bueno, a los que causen divisiones. Y sabes que en este tiempo caótico, con todas las falsas informaciones y más con la inteligencia artificial, pues van confundiendo las mentes, van pues desviando a las personas, sacándolas de las verdades, llenándoles la cabeza de pajarracos, de mentiras, de ilusiones. Y entonces el diablo comienza a usar a esas personas con esos pensamientos para transmitirlos a otro, porque necesitamos comunicarnos. Y lo que somos influye en los demás, queramos o no. Y entonces aquellos que no son de Cristo influyen para dividir y hacer que miren atrás a los que somos de Cristo. Atentos, que no nos dividan, verdaderamente unidos, no por una religión, no por remar, ni por cuerpo de Cristo, sino por el Espíritu Santo, que contesta a la oración de Jesús, que sean uno, como tú y yo somos uno. En nuestro ministerio, en nuestras familias, es una gloria bendita ver la unidad que Dios ha establecido y cómo la mantiene. Y bueno, pues sí. Filipenses 1, 3-6. Gloria a Jesús. Filipenses 1, 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y es lo que yo hago cada día, oro por todos los miembros del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos de remar. No puedo mencionarlos, por los pastores y por todos mis seres queridos que sois vosotros, además de mi familia. Siempre oro por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Eso es una oración prioritaria para que tengamos comunión en el Evangelio, no en el fútbol, que eso es complicado, no en la política,
que es mejor que no nos metamos. No en filosofías, no en culturas, ni siquiera no en la música que no sea la nuestra, la que tenemos ya consolidada como revelación y olor grato a Dios. Pero sí en el Evangelio. Eso es lo que nos une, el Evangelio. Solo las verdades de Jesucristo, que nunca pasan, que son eternas, son los pensamientos, las sustancias de la verdadera unidad que Cristo nos da. Y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Convencido de que permaneceremos unidos, hombre. Sí, cuando nos demos cuenta estamos en el cielo. Algunos cuando menos se darán cuenta están en andar. Y yo que creía que iba a ir al cielo. Muchos religiosos que dicen Señor, Señor, pero luego no hacen su voluntad y no dejan que Él se enseñoree, pues se van a encontrar, si no se arrepienten y recuperan ese respeto y obediencia a Dios de la fe con obras de amor, que es la que se mantiene viva, pues se van a quedar sorprendidos. Y eso será muy pronto. Muy pronto. Los que estamos aquí. O en el cielo. O en el infierno. Porque el tiempo es corto. Y viene ese final. En el cual Jesucristo resucitará primero a los que han muerto en la fe. Fieles a Él. Los resucitará y a continuación a los que estemos o estén viviendo con fidelidad a Cristo, en verdadera comunión con Dios y con los hermanos, porque el que dice que está en comunión con Dios y no ama a su hermano no es de Dios. Pues seremos arrebatados o serán arrebatados en una abrir y cerrar de ojos y juntados con los resucitados ahí en la nube donde Jesucristo les llama a las bodas del Cordero. Pero yo escribí esto hace unos días sobre las bodas del Cordero, en las palabras proféticas que estoy predicando en la radio y la televisión. Y no sé, hoy pensaba yo, bueno, me has dado una fecha para pensar que va a empezar un cambio. Y es el 27. ¿Será de verdad revelación tuya? Dios, el 27 puede empezar a haber un cambio. E imagínate tú. No pienso que será el 27 cuando se levante el anticristo, pero hoy he escuchado que Irán y los fanáticos que siguen pensando que todo el mundo doblará la rodilla delante de Alá, dice, hay que destruir a Israel y todas las bases americanas y doblegar a Satanás, a Satán, Estados Unidos, para que venga el Mahdi. ¿Sabes quién es el Mahdi? Porque está escrito en el Corán que viene el anticristo, pero lo llaman el Mahdi, el último profeta, el que va a gobernar el mundo bajo Alá Mahdi, el Dios de las fortalezas y de la guerra, el Mahdi. Ya está en el mundo. Eso lo han proclamado, ya está en el mundo. Para que sea un anticristo, pues aún no tendrá los 30 años. Cuando tenga los 30 años, se presentará como el Mesías, como el Cristo verdadero. Y prometerá paz, protección y prosperidad a la humanidad que estará en el caos más inimaginable, de lo cual ya estamos viendo. Pero este caos puede multiplicarse de una manera increíble hasta el punto
de que se cumpla la última profecía de las guerras que Dios dio a Jesús de la última guerra mundial, todos contra todos. Hermanos, así que podamos terminar esta carrera y llegar a la meta, que es la salvación. No hay otra cosa más importante. ¿Qué otra cosa más importante que la salvación de nuestra alma? A ver, piensa. Proyectos terrenales, empresas, trabajos, casas, autos, familia. Si la familia no está en Cristo, qué terrible. Algunos no se dan cuenta que crían hijos para el infierno, porque no los llevan a Cristo. Y entonces el mundo se los traga. ¿Y qué hacen con ellos? Pues hoy estaban en Irán incendiando una estatua, como intentando con eso acusar a Israel, o sea, mostrar su ira y su odio contra Israel. Una estatua del dios Moloch que exige sacrificios de niños, acusando a Israel de sacrificar niños. Es mentira, siempre las mismas mentiras. Jamás Israel ha sacrificado niños, aunque sí que el aborto entró en Israel, igual que en casi toda la tierra. Pero lo que ellos hacen, no te olvides, lo que hace el malvado, no reconociéndolo, lo echa sobre el justo, como que si el justo lo está haciéndolo. Esa es la calumnia. Y les funciona. Queridos hermanos, voy a terminar con dos porciones. Una está en 1 de Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. A mí me gusta experimentar el Evangelio, experimentar a Cristo. Yo predico lo que he visto con los ojos muchas veces, los milagros, las sanidades, las liberaciones, cosas sobrenaturales, y me habéis oído. Por lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a Cristo, lo que hemos experimentado con Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La hemos visto por los ojos de la fe. La conversión es un encuentro personal con Cristo, aunque no le veamos la cara, con los ojos de la fe. Pablo, camino de Damasco, no vio a Jesucristo, pero cayó de la cabalgadura y bueno, y Cristo le habló. Cuando el Señor me convirtió, fue Él quien me habló y me arrancó el corazón perverso y me puso uno nuevo. Le he gustado, le he conocido. Y eso es lo que manifestamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Porque el testimonio no es razonable. Cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, nadie te la puede quitar. Es una vivencia irrefutable. Y claro, eso pues conmueve a los que no tienen experiencias maravillosas de fe, de gloria, de amor de Dios, y quieren tenerlas. Pues por eso os invitamos a que tengáis comunión con nosotros. ¿Y cómo? Pues aceptando a Jesucristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de participar de la unidad con el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de participar en la unidad como hermanos en Cristo, como ciudadanos del reino de los cielos, como verdaderos amigos. Eso es un gozo inefable. Qué hermoso es ver que no solamente estás unido familiarmente con tu esposa y tus hijos,
tus yernos, nueras, nietos, sino que estás unido en amor y en amistad, en amor verdadero, porque la amistad produce más unidad que el tener pues la misma creencia religiosa. Hay amigo que es mejor que un hermano, y yo tengo ese gozo inmenso de saber que todos mis hijos, nietos, los pastores son mis amigos, y yo soy amigo de ellos. Y quiero ser lo tuyo. Pues te invito a que participéis de esta comunión que tenemos con el Padre. Y celebramos esa comunión del pan y el vino. Como dice 1 Corintios 11, 27. Lo hicimos el domingo pasado. Y esto es lo que declaramos cuando antes de tomar el pan y el vino. Una parte muy breve. Dice así, versículos 27 a 30 de 1 Corintios 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Muchos participan del pan y del vino y sin saber, sin entender, sin tener verdadera comunión. Se llama la comunión de los santos. Por eso, si en un momento dado quieres tomar el pan y el vino en esa comunión y tienes algo contra un hermano, no la tomes hasta que no tengas paz con tu hermano, con tu padre, con tu madre, con tu mujer, tu marido. Este es el problema. Si no, vas a participar falsamente de una comunión que no tienes. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Una vez que se prueba uno a ver si hay alguna enemistad, alguna división que haya entrado en el corazón. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, están dormidos. Y hay muchos cristianos dormidos que participan de los ritos, pero están dormidos. Y por tanto, pues no sé, deben de estar en un limbo, porque el Señor no quiere que vivamos dormidos, sino muy despiertos, velando, llorando, muy alerta y muy perseverantes en, buscar la unidad, mantenernos en la unidad familiar y de la iglesia, el pueblo de Dios. Ahí donde estás, una reflexión. ¿Hay alguna enemistad en tu corazón? ¿Hay división en tu alma? Pues pide al Señor que te ayude a resolverlo. ¿Para qué? Recuperes la unidad del amor. Que seamos unánimes, un alma. La verdadera amistad, siempre digo, que es un alma en dos cuerpos, como el verdadero matrimonio, un alma en dos cuerpos. Esa es la unidad que Dios quiere. Y dice que el marido dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y qué bueno mantener el matrimonio unido, que nadie lo rompa por nada ni por nadie. Yo quiero ser uno en Cristo Jesús. Quiero vivir siempre en la unidad de Cristo, con mi familia, con mis hermanos, con el pueblo de Dios, con tus siervos. ¿Lo quieres? ¿Quieres esa unidad? Cristo la da. Ponte de pie conmigo para decirme: haznos uno, Señor. Cumple tu oración, Santo Dios, y haznos uno. Que no haya contiendas, divisiones, enfrentamientos entre nosotros. Que no entren los que dividen el cuerpo, las familias. No permitas que haya infiltrados, divisores. Repréndelos y manténnos en la unidad
de tu espíritu, de tu amor. Gracias, Padre. Estamos de pie porque nos repugna la división. La división es la guerra del diablo que produce enfrentamientos malvados. Queremos la unidad de tu amor. Tú lo quieres. Ponte de pie donde estás si lo quieres. Ahí donde estás. Quiero esa unidad del amor. No quiero que me use el enemigo para dividir a nadie. Porque claro, si yo no estoy contigo, Cristo, estoy contra ti. Y voy a ser instrumento del mal para que la gente esté contra ti también, como yo. Pero si estamos en Cristo, vamos a convencer a muchos para que se unan a Cristo y a nosotros. Eso es el evangelismo, eso es la intercesión y eso es el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Bendice mis hermanos. Di conmigo, haznos uno en ti, oh Cristo. Únenos a ti, Cristo Jesús, que seamos uno contigo y que seamos entrañablemente unidos los unos por los otros, siempre dispuestos a bendecirnos, a ayudarnos, a socorrernos, siempre atentos a cómo ayudar a nuestros hermanos, a los necesitados. Gracias por esta santa unidad, bendita, gloriosa. Que no nos falte nunca, Padre. No permitas las divisiones entre nosotros. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.